Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Soy Jenny, una típica esposa de suburbio, con una vida estable pero sin emociones. Mi esposo, Rick, y yo habíamos tenido nuestra justa parte de altibajos. Discutíamos sobre lo usual, dinero, la falta de emoción, los niños. Nuestra vida era como la de cualquier otra familia estadounidense promedio, simplemente sobreviviendo. Ese viernes, me encontré con mis amigas para tomar algo en un bar local. Un poco de diversión nunca hace daño, pensé. Nos reímos, chismeamos y por un momento, olvidé mi aburrida y rutinaria vida. No noté al tipo que me observaba constantemente, ni vi cuando él echó algo en mi bebida. El aire de la noche era cálido, y el letrero de neón del bar parpadeaba, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los rostros de mis amigas. Habíamos elegido nuestro lugar habitual, una acogedora cabina en la esquina, lo suficientemente lejos del pulso de la música pero bastante cerca para sentir su energía. «Noche de chicas», exclamó Sarah, su risa resonando sobre el zumbido de conversaciones y el tintineo de copas. Sus ojos brillaban con una picardía alegre, un fuerte contraste con su habitual comportamiento corporativo. Pedimos nuestras bebidas, las mismas que habíamos estado tomando durante años, Cosmopolitans, con solo un toque extra de lima. La noche se desplegaba con cada sorbo, nuestras conversaciones pasaban de la monotonía diaria a fantasías locas, medio en broma, de escaparnos a tierras exóticas. Imagina simplemente dejar todo atrás, reflexionaba Lisa, girando el hielo en su vaso. La idea parecía ridícula, pero liberadora. Por un momento, me perdí en el pensamiento, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Mientras hablábamos y nos reíamos, no noté al hombre sentado en la barra, su mirada fija en mí. Era discreto, pero algo en él parecía fuera de lugar. Quizás era la forma en que sus ojos se estrechaban cuando yo reía o como periódicamente daba sorbos a su bebida, sin quitarme los ojos de encima. Sarah me dio un codazo, su ceja levantada en una pregunta silenciosa, señalando al observador misterioso. «Parece que tienes un admirador», me bromeaba, su voz teñida con un toque de envidia. «Por favor, soy felizmente casada», la desestimé con un gesto, pero por dentro, mi corazón palpitaba con una emoción desconocida. Hacía tiempo que nadie me había mirado de esa manera, con deseo, con curiosidad. Pero conforme la noche avanzaba, también lo hacían nuestras conversaciones, y olvidé al extraño. Compartimos secretos como si fuéramos adolescentes de nuevo, confiando miedos, sueños y las pequeñas rebeliones escondidas en nuestros corazones. Se sentía liberador, catártico. El bar se difuminaba a nuestro alrededor en un torbellino de luces y sombras, nuestra cabina un pequeño islote en un mar de escapismo. Luego, las bebidas siguieron llegando. Sarah, siempre la instigadora, seguía pidiendo rondas, brindando por nuestra amistad duradera, por el escapismo, por los sueños. El toque de lima mezclado con la dulzura del arándano se convirtió en mi realidad. Debería haber sido más cautelosa, más consciente. Pero la alegría del momento, el escape de lo mundano, nublaron mi juicio. El mundo fuera de nuestra burbuja dejó de existir. Fue entonces cuando él hizo su movimiento. No vi cómo se acercó ni noté cuando le pasó algo de dinero al camarero, susurrando instrucciones con una sonrisa siniestra. El bar estaba ruidoso, lleno de la cacofonía de un viernes por la noche, el encubrimiento perfecto para un acto sigiloso y malicioso. Recuerdo haberme reído de algo que dijo Lisa, y luego tomar otro sorbo de mi bebida. El mundo comenzó a girar, los sonidos y colores fusionándose en un vórtice desorientador. Me sentía ligera, desahogada, pero algo dentro de mí gritaba que esto no estaba bien. «Jenny, ¿estás bien?», escuché la voz de Sarah, distante y preocupada. Pero sus palabras eran como ecos en una niebla profunda y giratoria. Lo último que recuerdo fue el rostro del extraño, ahora cerca del mío, su sonrisa no amable sino triunfante. Sus palabras eran un susurro perdido en el rugido del bar. «Hace mucho tiempo, Jenny». Luego, la oscuridad. Al despertar, no reconocí la habitación, la cama, ni al hombre que yacía a mi lado. Un pánico me invadió. Mis recuerdos, borrosos. ¿Qué he hecho? Corrí a casa, sintiendo una mezcla de náusea y miedo. Rick estaba allí, ajeno, su indiferencia habitual.
Me duché, tratando de lavar la culpa y la noche. La luz de la mañana era cruel, un resplandor implacable que forzaba mis ojos a abrirse. Gemí, mi cabeza latiendo al ritmo de mi corazón acelerado. Parpadeando, intenté enfocar en el techo desconocido sobre mí, un blanco estéril y severo. ¿Dónde estaba? El pánico se instaló mientras mis ojos se ajustaban al brillo, revelando una habitación que no reconocía. Estaba meticulosamente ordenada, casi clínica, con paredes desnudas sin ningún toque personal. El aire llevaba un frío estéril, haciéndome temblar. Me volteé, notando al hombre a mi lado. Yacía ahí, todavía dormido, sus facciones suavizadas por el sueño. Pero la paz era lo último que sentía. Mi mente gritaba, rehusando juntar los fragmentos de la noche anterior. Su rostro era vagamente familiar, pero aún así un misterio envuelto en un enigma. Salí de la cama frenéticamente, mis movimientos eran agitados, mis respiraciones cortas y punzantes. Mi ropa estaba esparcida por la habitación, un rastro de caos desde la puerta hasta la cama. Me vestí apresuradamente, mis manos temblando, mi mente consumida por un solo pensamiento, escapar. Echando un vistazo al hombre, me golpeó un atisbo de reconocimiento. Era el desconocido del bar, el que Sarah había señalado. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No podía detenerme en estas preguntas. Necesitaba irme, volver a mi vida, a Rec y a los niños. El pensamiento de ellos, esperando en casa, ajenos a la tormenta que acababa de trastornar mi mundo, alimentó mi desesperación. Al alcanzar la puerta, un suave gemido resonó desde la cama. Me paralicé, el corazón golpeando en mis oídos. El hombre se removió pero no despertó. Exhalando un aliento tembloroso, salí de la habitación y entré en un pasillo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Cada paso parecía un trueno en el corredor silencioso. Pinturas alineaban las paredes. Sus ojos parecían seguirme, testigos de mi vergüenza y confusión. Finalmente, llegué a la puerta principal, mis manos forcejeando con la cerradura. El aire fresco de la mañana me golpeó al salir afuera, un alivio temporal del agobiante sentimiento de culpa que me constreñía. No reconocí el vecindario. Elegante, con céspedes bien cuidados y casas extensas que hablaban de riqueza y privacidad. ¿Dónde estaba? ¿Qué tan lejos de casa? Saqué mi teléfono, su batería peligrosamente baja, y llamé un taxi. La espera se sintió eterna, cada segundo un agudo pinchazo en mi conciencia. Mi mente se atormentaba con excusas, mentiras que podría decirle a Rec. Pero todas se desmoronaban bajo el peso de la verdad. El viaje en taxi fue un borrón. Miré fijamente por la ventana, el paisaje pasajero una mezcla de lo familiar y lo ajeno. Pensamientos chocaban en mi mente, miedo, confusión, culpa. Para cuando llegué a casa, mi resolución era una cáscara frágil, lista para quebrarse. Rec estaba allí, en la cocina, de espaldas a mí mientras preparaba el desayuno. La normalidad de la escena contrastaba marcadamente con la turbulencia en mi interior. «Buenos días», dijo casualmente, sin voltearse. «Has vuelto tarde de la salida con las chicas». Su voz, tan ordinaria, tan inconsciente, me cortó por dentro. Me quedé ahí, en el umbral de nuestra cocina, un lugar que siempre había significado comodidad y familia. Ahora, parecía un escenario donde una obra trágica estaba a punto de desarrollarse. Perdí la noción del tiempo, tartamudeé, mi voz apenas un susurro. Finalmente se volteó, su expresión cambiando de casual a preocupada al ver mi apariencia desaliñada. «¿Jenny? ¿Estás bien? ¿Te ves?» No pude soportar encontrar sus ojos, esos ojos que me habían mirado con amor, confianza y ahora, preocupación, quizás duda. «Estoy bien. Solo cansada. Creo que me daré una ducha rápida», murmuré, evadiendo su mirada y las preguntas crecientes. La ducha no hizo nada para limpiar la culpa que se aferraba a mí como una segunda piel. Mientras el agua caía sobre mí, repasé la noche, intentando unir los fragmentos. Pero los recuerdos eran esquivos, envueltos en una bruma. Salí de la ducha, una apariencia de normalidad encubriendo mi turbulencia. Pero mientras me vestía, mi teléfono zumbó con un mensaje que me heló hasta la médula. «Necesitamos hablar de anoche», decía el mensaje, de un número desconocido. Mi corazón se detuvo. El desconocido del bar, la pesadilla de la mañana, no había terminado. Solo estaba comenzando. Los días transcurrieron como en un ensueño. No podía mirar a Rec a los ojos.
Pero entonces, comencé a recibir mensajes. El tipo del bar. Sabía quién era yo, dónde vivía. Quería encontrarse, amenazando con contarle todo a Rick. Me sentía atrapada, asustada. El miedo a perder a mi familia, mi vida normal, era abrumador. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. El mensaje me devolvía la mirada como un presagio ominoso. 1 millón de pensamientos cruzaban mi cabeza: miedo, ira, incredulidad. ¿Quién era esta persona? ¿Qué quería? Tenía que mantener esto oculto de Rick. Ver en sus ojos el dolor, la traición, sería insoportable. La idea de confiar en mis amigas brilló brevemente en mi mente, pero la vergüenza y la culpa la sofocaron al instante. Durante los siguientes días, la vida adquirió una calidad surrealista. Realizaba mis rutinas diarias de manera mecánica, mi mente constantemente volviendo al extraño y su mensaje. Rick notó mi comportamiento distraído, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. El número desconocido envió otro mensaje: encuéntrame en el banco del parque cerca del sauce mañana a las 8 de la noche, sola. La orden era directa, la amenaza implícita. El parque era un lugar público, razoné. Tal vez podría enfrentar a este extraño, terminar con el juego que estaba jugando. No me atreví a involucrar a la policía ni a decirle a Rex sin conocer la magnitud completa de lo ocurrido esa noche. El aire de la tarde era fresco mientras me acercaba al banco, mi corazón latiendo a un ritmo errático. El parque era sereno, las familias y los corredores disfrutaban del último rayo de luz del día. Pero la belleza de la escena no hacía nada para aliviar el nudo en mi estómago. Él ya estaba allí, sentado tranquilamente, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Al acercarme, levantó la vista, su mirada aguda y calculadora. «Jenny, qué bueno que viniste», dijo, su voz suave, escalofriante. «¿Qué quieres?». Mi voz era más firme de lo que me sentía. Él sonrió, un depredador divertido por la bravuconada de su presa. Directo al grano. «Me gusta eso. ¿Por qué haces esto?». «¿Quién eres?», exigí, tratando de ocultar mi miedo. Se recostó, sus ojos nunca dejándome. «Realmente no recuerdas, ¿verdad?». Después de todos los recuerdos que compartimos. La confusión giraba dentro de mí. Su familiaridad era inquietante, su identidad aún un misterio. ¿Recordar qué? No tengo idea de quién eres. Mi frustración aumentaba, mi voz crecía en volumen. Él sonrió con suficiencia, deleitándose en el control que ejercía. «Oh, Jenny. Siempre haciéndola inocente. Tenemos una historia, tú y yo. Y he estado esperando el momento perfecto para reavivar esa conexión». Sus palabras me enviaron escalofríos. ¿Un encuentro del pasado? ¿Un viejo amor? Mi mente luchaba por ubicarlo. Al ver mi confusión, se inclinó, su voz un susurro siniestro. «Déjame refrescar tu memoria. Recuerda el último año de secundaria, el baile de primavera, el capitán del equipo de fútbol al que rechazaste tan despiadadamente». Entonces me golpeó. El amor de secundaria, aquel que había tomado mi rechazo como un agravio personal. Pero se veía tan diferente ahora, endurecido, frío. ¿Por qué ahora? Después de tantos años, susurré, la realización amaneciendo en mí con una mezcla de miedo e incredulidad. Su expresión se oscureció. «Porque ahora tienes algo que perder. Y he esperado lo suficiente para mi venganza». Sentí náuseas, las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar con una claridad aterradora. Esto no era solo un encuentro casual, era un movimiento calculado de un hombre que albergaba años de resentimiento. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas audible. Su sonrisa se amplió, maliciosa y triunfante. «Quiero que sufras. Quiero que sientas el dolor de perderlo todo. Y puedo hacer que eso suceda, Jenny. Empezando por contarle a tu esposo sobre nuestro pequeño reencuentro». Retrocedí, mi mente acelerada. Esta era una pesadilla. ¿Cómo podía proteger a mi familia de un fantasma de mi pasado? Un fantasma que ni siquiera recordaba hasta ahora. «Estás loco», dije, mi voz temblorosa de ira y miedo. Él se levantó, su presencia amenazante. «Oh, Jenny, esto es solo el comienzo. Estaré en contacto». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome parada allí, congelada en el terror. Mientras caminaba de regreso a casa, el aire nocturno se sentía más pesado, cada paso cargado de pavor. Mi pasado había regresado para atormentarme, y esta vez, amenazaba con destruir todo lo que apreciaba.
Acepté encontrarme con él, con la intención de terminar esto. Pero era una trampa. Rick estaba allí, furioso, habiéndome seguido. Así que es cierto, gritó. La disputa se intensificó. Acusaciones, insultos y verdades se derramaron. El desconocido sonreía con satisfacción, disfrutando del drama que había provocado. Mi mente era un torbellino de miedo y confusión mientras me acercaba al café donde había acordado encontrarme con él. La idea de enfrentar mi pasado, personificado en el hombre que ahora amenazaba mi presente, me revolvía el estómago. Había planeado enfrentarlo, exigirle que nos dejara en paz a mí y a mi familia, pero en mi interior, la incertidumbre me carcomía. ¿Y si tenía pruebas de aquella noche? ¿Y si podía arruinarlo todo? El café estaba lleno de gente a mediodía, el aire impregnado con el aroma del café y el zumbido de las conversaciones, un contraste marcado con la tormenta dentro de mí. Escaneé la sala y lo vi sentado en un rincón, sus ojos fijándose en mí en cuanto entré. Tomando un profundo respiro, me acerqué. Su sonrisa creció al aproximarme. Jenny, has venido. Me conmueve. Esto tiene que acabar, dije, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Qué quieres? Se inclinó hacia adelante, su mirada fría y calculadora. Quiero verte retorcerte. Quiero que sientas el miedo de perderlo todo. Y quiero que supliques. Apriete los puños debajo de la mesa, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué haces esto? ¿Después de todos estos años? Él se encogió de hombros. Algunas heridas nunca sanan, Jenny. Rompiste mi corazón, me humillaste. Ahora te toca a ti sentir ese dolor. Busqué en su rostro algún signo del chico que una vez conocí, pero todo lo que vi fue a un extraño consumido por la amargura. No hay nada entre nosotros. Eso fue en la secundaria. La gente sigue adelante. Se reclinó, soltando una oscura carcajada. No yo, Jenny. Yo nunca seguí adelante. Y ahora, tú tampoco lo harás. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rick. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. El pánico me invadió. ¿Se había enterado? ¿Era esto parte de su plan? Me levanté abruptamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esto no ha terminado, le advertí antes de salir corriendo. Fuera, intenté calmarme, pero mis pensamientos estaban en caos. Me dirigí a casa, acelerando el paso con cada paso que daba. Al acercarme, vi el coche de Rick en la entrada. Mi corazón se aceleró. Esto era, el enfrentamiento que había temido estaba a punto de suceder. Abrí la puerta, y allí estaba él, sentado en la mesa de la cocina, su rostro una máscara de confusión y enojo. Jenny, ¿dónde has estado? ¿Con quién te estabas reuniendo? Intenté mantener la calma en mi voz. No es nada, solo un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Su voz se elevó. Te seguí, Jenny. Te vi con él. ¿Qué está pasando? La habitación parecía que giraba. Él sabía. Ya no tenía sentido ocultarlo. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono zumbó. Miró y su expresión se oscureció. Es él, ¿verdad? La voz de Rick era una mezcla de dolor y acusación. Asentí, las lágrimas brotando en mis ojos. Sí, pero no es lo que piensas. Es alguien de mi pasado, tratando de arruinar nuestras vidas. Rick se puso de pie, sus movimientos tensos. ¿Cómo? ¿Por qué? Tomé un profundo suspiro, el peso de mis secretos amenazando con aplastarme. Es una parte de mi pasado que pensé que había quedado atrás. Necesitamos hablar, pero no aquí. Decidimos salir, buscar un lugar neutral donde pudiéramos desenredar la maraña de mentiras, amenazas y miedo que ahora nos rodeaba. Mientras conducíamos en silencio, las luces de la ciudad pasaban borrosas, cada una un recordatorio del mundo que permanecía ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar en nuestras vidas. En el calor de la discusión, la verdad se desplomó. No había engañado voluntariamente, me habían drogado. El desconocido era un exnovio vengativo de mi lejano pasado. Sorprendido y arrepentido, Rick y yo nos unimos, enfrentando a mi ex. Fue un lío peligroso, pero finalmente, lo entregamos a la policía. La experiencia dejó nuestra relación tensa, pero nos abrió los ojos a la toxicidad que habíamos permitido festear. Estábamos rotos, quizás demasiado para arreglar, pero decidimos intentarlo, por nosotros, por nuestra familia.
El aire estaba tenso mientras nos sentábamos uno frente al otro en el reservado de un restaurante poco iluminado, el mundo exterior un borrón lejano. La cara de Rek, normalmente un libro abierto, ahora era una fortaleza de confusión y enojo. El ruido de platos y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor se sentían ajenos, como si estuviéramos desconectados del resto de la humanidad, envueltos en nuestro capullo de crisis. Jenny, la voz de Rek rompió el silencio. Empieza desde el principio. Cuéntame todo. Las palabras salieron de mí, la noche con mis amigas, el desconocido en el bar, el apagón, despertar en una habitación extraña y la atormentadora realización de lo que había ocurrido. Le conté sobre las amenazas, los mensajes y el miedo que me había estado ahogando. Rek escuchó, su expresión cambiando de enojo a shock, y luego a algo que se parecía a la comprensión. No tenía idea, dijo, su voz baja, un atisbo de culpa entre sus palabras. Te vi con él y pensé, sé lo que pensaste. Lo interrumpí, el peso de la situación apretándome. Pero no fue así. Me drogaron, Rek. No elegí nada de esto. Un pesado silencio cayó entre nosotros, roto solo por el sonido distante de una sirena afuera. Rek alcanzó a cubrir mi mano con la suya. Te creo, Jenny. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Esa es la parte que no entiendo, admití, sintiendo el ardor de las lágrimas. Dijo algo sobre venganza, sobre hacerme pagar por rechazarlo en la secundaria, es una locura. El agarre de Rek se apretó. Necesitamos ir a la policía. Te drogó, Jenny. Es peligroso. Asentí, una mezcla de miedo y determinación asentándose en mí. Pero primero, necesitamos confrontarlo, juntos. Necesitamos mostrarle que no puede rompernos, que no tenemos miedo. La decisión tomada, una nueva resolución nos fortaleció. Salimos del restaurante, el aire nocturno agudo contra nuestra piel. Condujimos al último lugar donde lo había visto, mi corazón latiendo con un cóctel de temor y desafío. Él estaba allí, esperando, como si hubiera anticipado nuestro movimiento. La vista de nosotros juntos pareció divertirle. ¿Qué es esto? Un frente unido. Rek avanzó, su presencia imponente. Se acabó. Sabemos lo que le hiciste a Jenny. Y no vamos a permitir que te salgas con la tuya. La sonrisa del desconocido no vaciló. Ah, sí, ¿y qué van a hacer al respecto? El enfrentamiento fue tenso, los tres bloqueados en una batalla de voluntades. Pero entonces, en el calor del momento, un giro que ninguno de nosotros vio venir. Una mujer se acercó desde las sombras, sus pasos firmes y deliberados. Basta, dijo, su voz autoritaria. La cara del desconocido palideció al verla. ¿Quién es esta?, exigió Rek. La mirada de la mujer estaba fija en el desconocido. Su hermana. Y también soy policía. La revelación cayó como un rayo. Continuó, he estado siguiendo las actividades de mi hermano por un tiempo. Sospechaba que estaba tramando algo, pero no sabía hasta qué punto había llegado hasta ahora. El desconocido, ahora visiblemente sacudido, intentó hablar, pero ella lo cortó. Guárdalo. Estás bajo arresto. Mientras le esposaba, leyéndole sus derechos, una profunda sensación de alivio me invadió, mezclada con incredulidad. La pesadilla finalmente estaba terminando. Rick y yo nos quedamos allí, viendo cómo la policía se llevaba a su hermano. Nuestras miradas se encontraron, un entendimiento silencioso entre nosotros. Esta prueba había destrozado nuestra ilusión de una vida tranquila, pero también reveló una fuerza y unidad que no sabíamos que teníamos. La noche aún era joven, el pulso de la ciudad continuaba inalterable a nuestro alrededor. Nuestro camino de vuelta del borde apenas había comenzado, y el camino por delante era incierto. Pero en ese momento, frente a los restos de una batalla que nunca esperamos luchar, sabíamos que lo enfrentaríamos juntos,